Bien, vamos a seguir con la parte de límites. Habíamos dado la introducción ya de esto, y hoy día vamos a ver el tema específico de límites de formas racionales, que aparece una indeterminación común, que es la de 0 partido 0. ¿Ya? Lo que nos permite, o sea, lo que no nos permite que podamos analizar el límite como simplemente con, con el valor en el cual se está acercando, sino que más bien hay que hacer un análisis detallado, ¿cierto?, de qué pasa justo antes de eso y ver si se puede encontrar algún tipo de factorización. Y para eso, antes de ver esta parte del límite de formas racionales, vamos a ver un pequeño repaso de algunos productos notables que nos van a ayudar luego a encontrar estas factorizaciones que necesitamos para resolver estos límites. Así que, lo primero es que vamos a ver los productos notables. El primer producto notable que vamos a revisar es este que se llama binomio cuadrado, y que es el resultante de elevar al cuadrado, ¿cierto?, una suma o una resta de términos, ¿cierto?, que son un binomio. ¿Ya? Sigue esta regla general. Y el punto de este producto notable, que uno ve acá, es que en realidad aparece directamente si es que uno multiplica dos paréntesis de esta manera. ¿Ya? Haciendo la multiplicación aquí, uno dice S con S, S con S, luego S con S, S con S, nos quedaría A cuadrado más AB más BA más B cuadrado, y esto finalmente los dos del medio se pueden sumar porque son el mismo término, así que nos queda A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y para evitar pasar por este análisis siempre, y dado que es un término que comúnmente uno usa, esto de elevar al cuadrado una suma de términos, es que aparecen estos productos notables, ¿cierto?, que nos permiten recordar de manera más fácil cuál es el cuadrado de un binomio. ¿Ya? Entonces así me salto toda esta parte de hacerlo uno por uno, sino que más bien puedo recordar la fórmula que está ahí arriba, y con eso puedo aplicar directamente qué sería. Podría tener, por ejemplo, 1 más x al cuadrado, y sabría que eso, el resultante de esta suma al cuadrado sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado. Con eso rápidamente llego a cuál es el resultado de ese cuadrado que vemos ahí, que sería 1 más 2x más x cuadrado. Bien, entonces, el primer producto notable que vamos a revisar va a ser este de aquí, en su forma de suma o resta. Por aquí tenemos dos ejercicios para hacer sobre el binomio al cuadrado. El primero es u menos 4 al cuadrado. ¿Cómo lo desarrollamos este de acá? Bueno, lo que estamos viendo antes, ¿cierto?, era que este directamente lo podemos decir como u cuadrado menos 8u más 16. Es decir, el primero al cuadrado menos dos veces la multiplicación de ambos, que es lo que tenemos ahí, y luego el último al cuadrado. Y por otro lado tenemos este otro producto notable que es x más un medio al cuadrado. Aquí. X más un medio al cuadrado. Que nos resulta igual. Vamos a aplicar directamente la fórmula del binomio al cuadrado. Sería primero al cuadrado más dos veces por el primero por el segundo, más el último al cuadrado. Esto resulta en x cuadrado más x más un cuarto. Y ahí tenemos el otro binomio al cuadrado. Entonces lo útil de la fórmula, ¿cierto?, es que puedo aplicar directamente esto y evitar hacer la multiplicación paréntesis con valor a valor, ¿cierto?
que puedo hacerlo más rápido, ¿ya? Para eso están los productos notables. Entonces facilitan ciertos procesos, ¿cierto? Que uno puede apurar acordándose de esta fórmula. Ya, eso de aquí sería entonces el problema, o sea, el binomio al cuadrado. Por otro lado, tenemos otro producto notable, que es, también lo vamos a usar harto en esta parte de límites racionales, y que es la suma por diferencia, ¿ya? El producto notable que viene aquí nos dice cómo, bueno, se puede ocupar para ambos lados, obviamente, porque son igualdad, pero, ¿qué es lo que nos dice este exactamente? Nos indica que si tenemos una resta de cuadrados, ya tenemos el a cuadrado menos b cuadrado, eso de aquí se puede escribir como a menos b por a más b, ¿ya? Es decir, puedo pasar de una resta de cualquier resta de cuadrados a lo que tengo en el lado derecho. O bien, si quiero multiplicar eso de manera más rápida y me doy cuenta que mi multiplicación es una suma por su diferencia, inmediatamente tengo que puedo ponerlo como esa resta de cuadrados que está ahí. Ya, en torno a eso también se puede desarrollar uno a uno. La idea es no hacerlo así, sino que recordar que el resultado es ese. Para ambos lados, por ejemplo, si tuviera x cuadrado menos 9, yo sé que esto de aquí es x cuadrado menos 3 al cuadrado, y tengo la forma que es lo que aparece ahí arriba, es decir, una resta de cuadrados. Puedo pasarlo entonces a la factorización que veo en el lado derecho, ¿ya? Lo puedo pasar de esa manera, donde me dice que debo escribir esos valores como x menos 3 por x más 3. Así. Entonces puedo factorizar eso de manera más rápida. Y también puedo de repente, si lo requiere el ejercicio, tener una multiplicación de estos dos paréntesis y pasarlo a la resta de cuadrados que están ahí. Por ejemplo, podría tener 1 menos a, 1 más a, y decir, ah, ya, pero esto es una suma por su diferencia, y por lo tanto sé que el resultado de esto va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Es decir, me va a quedar 1 menos a al cuadrado. Así que también en alguna ocasión podría utilizar esto de manera de tener una multiplicación de paréntesis y pasarla al resultado final usando el producto notable de suma por diferencia. Bueno, aquí en los dos primeros ejercicios nos piden factorizar estas sumas por diferencia, y los últimos dos nos permiten que, o sea, nos dicen que encontremos cuál sería la expresión de eso inmediatamente con la suma por diferencia. En el primer caso, se tiene que esto es lo mismo que a cuadrado menos 3 al cuadrado, lo que resulta en a menos 3 por a más 3. Bien, primero expreso que el 9 en realidad es un número que está al cuadrado, y luego aplico directamente la fórmula de suma por diferencia, es decir, escribo la resta de estos números sin el cuadrado y la suma de estos números sin el cuadrado. Aquí lo mismo, esto de aquí sería 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Esto me resulta en 2 menos x por 2 más x. Bien, entonces ahí puedo, ¿cierto?, expresarlo como suma por su diferencia. El de abajo, si quiero inmediatamente encontrar el resultado de esa multiplicación que vemos ahí, sería 1 menos x por x más 1. Entonces sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto nos quedaría como 1 menos x al cuadrado. Y el último también sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto de aquí sería y cuadrado menos 16. Y ahí tengo aplicada la fórmula de suma por diferencia para distintos casos. Ya sea si quiero factorizar una resta de cuadrados,
Cada vez que veo una recta de cuadrados puedo decir, ah, esta recta de cuadrados en realidad la puedo factorizar rápidamente como eso que veo ahí. O bien si en algún momento quiero multiplicar estos dos paréntesis, y estos dos paréntesis tienen una suma y tienen una resta de los mismos términos, también puedo aplicar la fórmula y decir ya, entonces la multiplicación de estos dos paréntesis va a ser esta resta de cuadrados que tenemos ahí. Así que ahí tenemos la suma por diferencia, ya vimos el cuadrado de binomio, y ahora vamos a ver otro más. Este de aquí que es bien común, que es el producto de dos binomios, que es x más a, x más b, se puede escribir así. Eh, Tiene algo bien conocido, que si yo tengo una forma cuadrática de esta, esto se puede factorizar de lo siguiente. Aquí uno puede ver que los números están sumados. Y acá uno puede ver que los números están multiplicados. Entonces, recordar eso es útil cuando yo quiera pasar de un lado al otro, es decir, pasar de esto que ya está multiplicado y sumado, y pasar a la forma original que eran estos paréntesis que se están multiplicando. Es útil en el sentido de que puedo factorizar rápidamente algo que tenga al cuadrado, pero no siempre son tan fáciles de encontrar estos valores. Ya, esa es la contraparte de eso, que a veces cuesta encontrar estos valores que estén sumados y multiplicados dentro de una expresión como esta. Por ejemplo, aquí, en este primero, lo voy a hacer aquí aparte. Para poder factorizar esto, este cuadrado que tengo acá, lo primero que debo pensar es que tengo que encontrar dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6. Esa es la gracia de aquí. ¿Ya? Entonces, dos números que sumados den el 5 y multiplicados den 6. Entonces, para eso uno lo mira, ¿cierto? Y dice, bueno, acá estos números son el 2 y el 3. ¿Ya? Efectivamente, si sumo el 2 con el 3 me dan 5, y si lo multiplico me dan el 6 que está ahí. Así que este cuadrado se puede factorizar de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces encuentro rápidamente esa factorización, dado que igual es fácil encontrar en este tipo de ejercicio, o sea, en este cuadrado en particular, estos dos números que sumados daban 5 y multiplicados daban 6. Entonces de esa manera puedo ahí encontrar esa combinación. Ahí tengo otro. Aquí hay que encontrar dos valores que sumados den a más 1 y multiplicados den a.
Bueno, ¿qué cosa si la sumo dan a más uno y multiplicado da solamente a? Uno ya. Uno ya, ¿cierto? Sí, Ernesto, uno ya. Eh, para Juan, ¿cierto? Que pregunta si ahí podría ser un menos y un más. No, sí, podría ser un menos y un más, pero lo que pasa, considera esto porque en realidad es una suma, pero podríamos hablar de que uno es positivo y el otro es negativo. Eso podría pasar, ¿ya? Que efectivamente, ¿cierto? Uno tenga un signo distinto. Entonces, claro, uno va a decir, ah, igual va a seguir hablando de la suma de los valores, pero en realidad se van a terminar restando porque uno de ellos es negativo. Bien, aquí los valores son uno y A. Así que esto se puede escribir como x más A por x más 1. Y ahí tengo esa factorización. Profe. ¿Sí? Y esto se puede aplicar cuando, por ejemplo, en x cuadrado le acompaña algún número. O sea, que no sea el uno. Sí, también se puede aplicar, también se puede aplicar. Hay dos formas de hacerlo, ¿ya? La primera es una que consiste en que tú multipliques toda tu ecuación por ese mismo número que está multiplicado en x cuadrado, ¿ya? Ya. Y que luego al final, cuando ya tengas la factorización, dividas por ese número para quitar ese que pusiste al principio. Voy a hacer uno de esos, ¿ya? Para que Ya, lo veas cómo resulta. ya, por favor. Y nos iría faltando este por aquí, que dice u cuadrado más 5u menos 14. Bien, aquí dos números que sumados den 5 y multiplicados den menos 14. 7 menos 2. 7 y menos 2, claro. Exactamente, sí. Profe, Ujú. como que no hay ninguna fórmula como para saber esos números de una, ¿cierto? Sí, sí hay una, sí hay una. Por ejemplo, cuando uno dice esto, lo que estoy diciendo entre paréntesis es decir, estoy buscando dos números que sumados den 5, ¿cierto? Ujú. Y Sí. que multiplicados den menos 14. Ujú. Entonces uno dice, ah, tengo que resolver este sistema que aparece aquí. Claro. Así que lo que uno puede hacer es decir, ya voy a pasar uno de estos para acá, despejo el A aquí, me queda 5 menos B. Y este A que tú ves acá, lo ¿Ya? reemplazas aquí. Ah. ¿Ya? Y sí, te va a quedar una cuadrática que tienes que resolver. Por eso no es tan útil hacer esto, pero se puede. Sí, es que de repente hay números pesados, pues entonces uno pierde tiempo buscando dos números que... Bueno, el problema sí en esto es que, como si uno hace esto, te pides que yo se reemplazo ese A ahí dentro de la otra ecuación que tengo, me va a quedar 5 menos B por B igual a menos 14. Sí, Y al final, si resuelvo esto, me va a quedar 5B menos B cuadrado igual a menos 14, sí, que es una cuadrática. Entonces, claro. y si me acuerdo, digo, ¿por qué estoy queriendo saber quién es A y B? Porque en realidad quiero resolver esa cuadrática que está ahí arriba. Sí, pues. Entonces, no es muy útil que para resolver esta cuadrática tenga que resolver otra cuadrática primero. Mm. Profe, Así que en general uno usa esto solamente en el caso de que para ti te sean fáciles encontrar estos números. En el caso de que no puedas encontrarlos, siempre puedes utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática para encontrar esos valores. Ah, profe, ya, ¿Ya? vale. mm, profe, ¿Sí? Dígame. dentro de estas cuadráticas siempre vamos a encontrar dos
dos valores que den, ¿o no? O puede ser No, quizás que no haya. no siempre. No siempre porque te acuerdas que hay cuadráticas que no tienen soluciones reales. Ah, de veras. Eso se saca en el discriminante, ¿no es cierto? Sí, como Claro, con para el sacarse. discriminante. Un discriminante. Vale. Así que yo les recomiendo esta técnica de los dos números sumados y multiplicados solo en el caso de que sea como bastante evidente, como decir, ah, ya, encontré los números, pero en verdad son muy fáciles de encontrar. ¿Ya? Si no, la fórmula cuadrática siempre nos va a dar la solución. Pero Vale, es una profe. manera de evitar la fórmula esa cuadrática, esa menos b más menos raíz de, para evitarla, ¿cierto? Y de repente uno decir, ah, pero en vez de eso, puedo encontrar más fácil aquí los valores que me permiten factorizar este cuadrado. Ahora, si yo aquí hiciera efectivamente esa fórmula cuadrática, me van a quedar esos valores que están por ahí. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Ustedes pueden notar que era más rápido encontrarlos así, tanteando quiénes sumados dan 5 y quiénes multiplicados dan menos 14. El tiro dijo 7 y menos 2 eran estos valores que estaban ahí. Y por último, eh, vamos a hacer un ejemplo más que a pedido de uno de sus compañeros que me preguntó ¿qué pasaba si el x cuadrado tenía algo en un principio? No, lo voy a hacer en un minuto. Tuvo problemas para ingresar hoy día al Zoom. Un compañero que estaba Un preguntando por el grupo. compañero en el grupo dijo que tenía problemas. Sí, es que me mandó un correo y no sé por qué no puede entrar. Pero le vamos a enviar el link directo. Ya. Ya, entonces vamos a hacer ese que está ahí. Y la diferencia de este con lo otro es que uno dice, ya, podría resolver la ecuación cuadratica igual. Esa siempre funciona. Pero habrá como una forma rápida como la que ya estábamos viendo. El problema es ese 4 que está con el x cuadrado ahí. Entonces, una manera de evitar esto es que uno toma esta ecuación y la multiplica por ese 4. ¿Por qué será que uno multiplica por ese mismo número que está al principio? Porque esto va a quedar como 4 al cuadrado por x al cuadrado más 2 por 4x menos 6. Es decir, queda como 4x al cuadrado más 2 veces el 4x menos 6. ¿Ya? De esa manera queda esta cosa. Profe, ¿y el 6 no se le multiplica por 4? Sí, también se me había ido el 6. Queda como ¿cuánto este? Como 24. Ahí sí. Bien, ahí. Ya, ¿por qué se le multiplicó por el 4? ¿Se pueden fijar en el primer término que ahora es como un solo término al cuadrado? Y por ahí me quedó el 4x también entre medio de esta operación. Entonces, si yo digo, para que sea esto mucho más fácil de ver, si digo que 4x es igual a u,
lo que tengo aquí es como Si fuera su u X. cuadrado más 2u menos 24. Ah, claro. Entonces lo que hice fue transformar mi ecuación que tenía en un principio con un 4 a otra que ya no tiene ese valor, está la variable sola. Y puedo aplicar lo mismo que antes. ¿Qué números multiplicados dan menos 24 y sumados dan 2? 6 y 4, ¿no? Creo que sí. 6 menos 4, creo. 6 menos 4, sí. ¿Cuál tendría que ser negativo aquí? El 4. 4. Ahí. Y entonces ahora que ya tengo esa factorización, sabemos que el u en realidad vale 4x, entonces tenemos 4x menos 4, 4x más 6, pero hice algo en el ejercicio antes de todo esto. ¿Qué fue lo que le añadí? Le añadí para cambiar esto aquí, es eso que está ahí. Lo voy a anotar aquí. Multiplicamos por 4, así que ahora al final hay que dividir por 4. ¿Cierto? Como quitarle ese que le agregamos nosotros, que es el 4. Entonces, me falta ahora esto dividirlo en 4 finalmente. Y aquí puedo repartir esto. Por ejemplo, puedo decir esto es 4x menos 4 dividido 2 por 4x más 6 dividido 2. Lo que me queda como 2x menos 2, 2x más 3. ¿Ya? Entonces uno puede volver a encontrar la factorización. Eso en el caso, ¿cierto?, que tuviera eso de ahí. Profe, lo que hizo aquí con el denominador 4 y que lo transformó en 2, 2, Ujú. ¿no sería que los dos estén divididos por 4? No, porque ahí estaría dividido finalmente por 16. ¿Ya? Cuando tú tienes, como verdad que tienes una multiplicación de fracciones, ¿cuál es el resultado de esto? A por D dividido en C por B. O sea, este es multiplicación de numeradores dividido multiplicación de denominadores, así. ¿Ya? Así que, si tú repartes el 4, estás agregando un 4 que no había antes por ahí. Profe, tengo una duda. ¿Puede volver un poco más arriba a lo que tenía al principio de esto? Eso, ahí. Un poquito más, un poquito más. Cuando dice 4 al cuadrado por x al cuadrado, ¿eso no tuvo que haberle dado al principio 16x al cuadrado? Claro, pero yo a propósito no lo elevo al cuadrado, sino que lo digo que, como tengo 4 al cuadrado y al cuadrado, en realidad estoy viendo como que esto es 4x todo al cuadrado, que es lo mismo, ¿cierto? Pero, Claro. ¿por qué hago eso? Con intencionar de que después puedo cambiar el 4x por u. Ah, vale. Vale. ¿Ya? Como para que nos quede ese valor que anda por aquí adentro, que es S y S. Bien, y ojo con lo que me acaba de decir su compañero, que yo también lo he visto muchas veces, que hay gente que se confunde un poco con eso. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 6 por 8 y todo esto está dividido en 2. Esto no es lo mismo que decir 6 dividido en 2 por 8 dividido en 2. ¿Cuánto es el resultado del primero aquí? Sería 6 por 8, 48. Sería 24. Y el resultado de este es 3 por 4,
y me da 12. ¿Ya? Así que cuando uno tiene algo dividido, en realidad eso está dividiendo uno de los dos. Solo en el caso de la suma tendría que mantener el 4 entre comillas. Exacto. En el caso de que esto fuera una suma, que yo diría 6 más 8 dividido 2, esto sí es lo mismo que 6 dividido 2 más 8 dividido 2. ¿Ya? Ahí sí que puedo repartirlo de esa manera. Ya, nos queda un producto notable, que es el producto de los cubos. Sí. Sí, Vicente, igual podría haber sido así. Podría ser, claro, de hecho tienes razón, podría haber repartido el 4 solamente el primero, y hubiera quedado x menos 1 por 4x más 6 y hubiera sido igual un resultado viable. Está bien. Profe, ¿cuántos productos notables habían? Que no me dejaba meterme antes. Hemos visto el cuadrado binomio, la suma por diferencia, la multiplicación de binomios, y este es el último que es la suma y resta de cubos. Está acá. Bueno, la suma y resta de cubos en realidad nosotros no la vamos a usar para que al multiplicar nos dé suma de cubos o resta de cubos. En realidad lo que tenemos que recordar y tenemos que ver bien es que cuando tengamos un ejercicio y en ese ejercicio veamos que hay dos cubos sumándose o hay dos cubos restándose, hay que inmediatamente factorizar de esa manera. Bien, miren el primero que está aquí, dice x al cubo, y el 64 en realidad es 4 al cubo. ¿Cómo puedo factorizar eso ahora ahí? Se fijan que esto es el caso, el segundo caso que está acá. Es ese caso ahí. Entonces, el A y el B serían como el X y el 4. Y esto quedaría como X menos 4 por X cuadrado más 4X más 16. Bien, y el segundo dice y al cubo más 1. Entonces, la gracia del 1 es que el 1 siempre lo puedo escribir como un número al cubo, porque 1 al cubo es lo mismo que 1. Entonces yo puedo escribir esto como y al cubo más 1 al cubo. Fíjense que es lo mismo, solamente que para evidenciar que puedo usar aquí el primer caso que tenemos arriba. Entonces, si tengo esta suma de cubos, que es el i al cubo más el 1 al cubo, puedo usar lo que está ahí arriba y decir, esto es lo mismo que i más 1 multiplicado por i cuadrado menos 1 por i más 1 al cuadrado. ¿Ya? Ahí uno puede simplificar un poco porque 1 por i es simplemente i y el 1 al cuadrado es solamente 1. Y el último de acá, esto sería u al cubo más 2 al cubo. Esto nos daría como u más 2 por u cuadrado menos 2 por u más 2 al cuadrado. Así que este producto notable lo que permite es que cada vez que yo tenga una suma o una resta de cubos, a veces el cubo no es evidente, como ven ahí, ¿cierto? El 64, el 1 y el 8, yo los puse como un cubo porque se podían escribir de esa manera.
Pero cada vez que tengo esto, ¿cierto? Puedo encontrar esta factorización que ven ahí al lado. Y va a ser útil en una gran cantidad de ejercicios que pueda factorizar de esta manera. Profe, ¿ahí le faltó el más o va menos? ¿En ¿O va cuál? menos? En la tercera, u cuadrado menos 2u. U cuadrado menos 2u. ¿Y en qué caso estaríamos ahí en el tercer ejercicio? Ay, según yo, si el negativo debería ser u menos 2 por u cuadrado más Ay, 2u más... sí, pero mira, estamos hablando de este ejercicio, ¿no? De este. Profe, una forma fácil de entenderlo es que cuando, por ejemplo, en ese que está el cubo, si adentro tiene un más, el primero de los que es solo u más 2, por ejemplo, va a tener un más, igual que el que tiene al cubo. Y el segundo va a tener el signo contrario en Claro. el segundo símbolo, en el segundo número. Ujú. Y así te das cuenta de cuál es. Sí, quiero responder al compañero que antes me estaba preguntando por qué había un menos ahí. Quiero que se fije que estamos haciendo el u al cubo más 8, que corresponde a este caso aquí. Y que efectivamente tiene un negativo acá, ahí. Ah, profe, ya. No presté atención. ¿Ya? Y ¿escuchaste a tu compañero? Dijo como que le parecía fácil, ¿cierto? Recordar que en realidad si había una suma, esto partía con una suma. Y si había una resta, esto partía con una resta. Sí. ¿Ya? También una forma así útil. Y gracias por su aporte, ¿cierto? Que es una forma fácil de recordar y no confundirse cuál va primero. Ya, entonces, ¿por qué estamos viendo estos productos notables? Porque vamos a ver límites donde aparezcan este tipo de cosas y nosotros tengamos que hacer algún tipo de factorización para poder resolverlo. Bien, lo que vamos a ver son los límites racionales de la forma 0 partido 0. ¿Y cómo vamos a empezar a ver esto de acá? Bueno, partamos con este límite que tenemos ahí, que dice el límite de x cubo menos 27 partido x menos 3. Cuando esto está en el 3 justo, lo que nosotros obtenemos es 3 al cubo menos 27 partido 3 menos 3, que en realidad es 0 partido 0, y es un valor que no es real, es un valor indeterminado. Entonces, eso pasaría si nosotros reemplazáramos. Pero cuando uno calcula un límite, lo que hace no es reemplazar el valor, tal como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Esto no se trata de que yo vaya y reemplace el 3 en el límite, sino que más bien lo que uno hace es tomar valores cercanos, muy cercanos al 3, y ver cómo se comporta el límite. Así que lo que vamos a hacer es estudiar este límite en valores que no sean el 3, sino que sean cercanos al 3. Y como estamos haciendo eso, podemos utilizar lo siguiente. Podemos decir, ya, no estoy en el 3, así que en verdad estoy tomando valores que son distintos a 3, y por eso puedo hacer la siguiente operación algebraica con lo que estoy desarrollando. Tengo el límite cuando x va a 3 de esa expresión, pero el de arriba es una resta de cubos, es x al cubo menos 27, lo que tengo en el numerador. Recuerden que x al cubo menos 27 es lo mismo que decir x al cubo menos 3 al cubo, y esto es x menos 3, x cuadrado más 3x más 9. Así que uso esta factorización ahí arriba para escribir eso como esa multiplicación, y me doy cuenta de que tengo un factor común tanto en el numerador como denominador. Ahora, lo más importante que pueden ver acá y que tienen que notar es que el x no es 3, entonces x es distinto de 3 para todos los efectos del límite, porque solo me estoy acercando al 3, no estoy como justamente en el 3.
Y por esa razón es que yo puedo decir, entonces puedo factorizar estos dos. Los puedo quitar. Porque es como dividir por x menos 3, pero asegurándome que x menos 3 no es 0, porque x no vale 3. Y entonces el límite me resulta como lo que tengo ahí al final, que es x cuadrado más 3x más 9. Y ese límite sí que puedo analizar qué pasa cuando se acerca al 3, porque sería simplemente analizar lo que pasa en el 3. Y finalmente ese límite daría 9, 9, 9, 27. Así que dos cosas importantes para resolver el límite que acabo de colocar. Primero, notar, ¿cierto?, que tengo que ocupar un producto notable en el numerador. Y segundo, que dado que x no es 3, puedo dividir por x menos 3 y transformar el límite en algo que sí pueda yo decir, ya no, en realidad esto es como, este comportamiento cercano a 3 como que estuviera en el 3, así que me es más fácil resolverlo. Profe, ¿Sí? cada vez que nosotros queremos saber como el resultado del límite, vamos a reemplazar el número como lo hizo, ¿no? Como 3 al cuadrado más 3 por 3 más 9. Y claro, en el caso de que tú puedas hacerlo, porque en un principio no podías hacer eso. Claro, sí. No, pero siempre cuando quiera sacar el valor, tengo que analizarlo en el valor que dice que se Sí, acerca a 3, o sea, que se acerca a la la X. idea es tratar de llegar a este tipo de expresiones, pero uno generalmente en un límite no parte con un límite que pueda hacer eso. Ujú, ya. ¿Ya? Profe, ¿cómo Entonces, llegó al 27? eh, así sumando los valores como con el x en el 3. Porque si tú tomas esa expresión cuadrática y te empiezas a acercar al 3, tu función se va a ir acercando al 27, ¿sí o sí? Perfecto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y todas estas cosas de límite y eso lo aplica así como a problemas y esas cosas o no? Es que los límites son la entrada para ver derivadas, y las derivadas sí que se aplican en problemas. Ah, ya, ya, ¿Ya? bueno, En realidad tiene que ver con luego que luego vamos a tener el final del curso derivadas, y las derivadas son las que son las más aplicadas, son como, se aplican en todo orden de cosas, entonces nosotros las vamos a ver como en problemas también de economía. ya, profe, gracias. Ya, entonces, sí, para responder también a la compañera, yo aquí como que evalúo el 3, ¿cierto? Pero en realidad es porque es evidente que esa función se va a acercar al 27 si yo me acerco al 3. No tiene como una desviación extraña ni pasa algo raro ahí. Bien, ¿qué pasa con estas dos gráficas de estas dos funciones que estábamos analizando? La primera, que era el límite original, y la otra, que fue porque sacamos el x-3. Estas dos funciones no son iguales, a pesar de que uno divida el -3, y eso es porque, ¿se acuerdan cuando vimos funciones? Hablamos que las funciones son iguales solamente si tienen dominios iguales. El dominio de esta función son todos los reales excepto el 3. Y el dominio de esta función son todos los reales. Por eso es que f no es lo mismo que g. ¿Ya? A partir de eso. Pero sí, los límites de estas dos funciones son lo mismo. Entonces, sacarle el límite a f es lo mismo que sacarle el límite a g. Y eso es lo que estamos usando como técnica en esta parte de límites. Las gráficas de estas funciones son iguales, excepto que la del f no tiene el 3. Este 3 que uno ve acá no tiene ese valor. ¿Ya? Esa es la diferencia de estas dos gráficas. Pero en torno al ejercicio,
analizar la gráfica de f y g es útil para decir, mira, la gráfica de f no tiene el punto porque no está en su dominio, no puedo evaluar el 3. La gráfica de g sí lo tiene, y analizar estos dos límites son lo mismo, ya son exactamente lo mismo. Así que esto permite de que usted pueda factorizar sus problemas de límite, es decir, hacer producto notable y quitar, ¿cierto?, los términos que tengan común. Ya, vamos a empezar a aplicar esto para también ir entrenando el tema de la factorización con productos notables y vayamos calculando algunos límites conocidos. Profe, ¿cómo graficaría esa que no tiene el 3? Así, ¿la corta nomás? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál? Por ejemplo, esa que es x al cubo menos 27 partido en x menos 3. ¿Cómo se ¿Ah? graficaría eso? Sin Sí, el 3. sí, es que lo que pasa es que uno dice como esta gráfica es igual a la del G, igual, porque son la misma expresión algebraicamente. Ya, ¿Sí? pero solamente que no cuenta el 3 y listo. Exacto. Es como en algún momento también cuando vimos funciones, vimos estas dos gráficas, la función que era así, esta que era así, y esta función que era así. Que las dos son algebraicamente iguales, ¿pues no? Sí, ¿Cuál es la gráfica del G? Que está siempre en el 1, constante. sí. Y la gráfica del F también, ¿o no? Claro, sí. Pero el F tiene algo diferente al G. El F tiene un valor que no le puedo colocar, Puede ser 0. que es el 0, porque me va a quedar 0 partido 0. Y eso no es 1. Ah, ya, ya. Entonces la gráfica del F tiene aquí un vacío justo en el 0. Ah, claro, porque en el G usted puede colocar 0 y siempre le va a dar 1. Sí, y en el F no. Así que, pero ¿cómo puedo graficar el F? Me puedo fijar en el G. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y aquí estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo grafico el F? En realidad yo estoy graficando G, pero con el cuidado de que si quiero representar F, tengo que sacarle Este el valor. 3. Ya. ¿Ya? Ah, ya, profe, entonces usted lo que está haciendo acá hizo como el círculo donde estaría el espacio vacío de la gráfica de F. Exactamente, Josefa. Exactamente. ¿Y Ah, eso ya. significa ese círculo? Sí, es como Ah, que ya. ahí como que se corta la función, pues no hay un vacío. Esa es su representación entonces. Sí. Y la gráfica de G es igual a esta, pero no tiene ese vacío. Ah, sí, sí, obvio. Entonces, cuando uno quiere analizar qué pasa con el F cuando se aproxima al 3, es como analizar qué pasa con el G cuando se aproxima al 3. Y ahí uno descubre, pero se está aproximando al 27 en realidad. Ya, Así profe, que gracias. esa es la técnica para hacer este tipo de cosas. Ya, ahí está la conclusión de que esto es 27. Y ahora vamos a encontrar ese límite que está ahí, que es x menos 2 dividido x cubo menos 8. Ya, ¿hay algún producto notable aquí? Bueno, definitivamente, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es probar que en realidad no puedo analizar esto reemplazando el valor, ¿cierto? Porque esto termina siendo 0 partido 0, que es una forma indeterminada. Así que tengo que encontrar otro método para hacerlo. Podría ser x al cubo menos 2 al cubo, ¿o no? ¿Ya? Ya, Matías, x al cubo menos 2 al cubo, perfecto. ¿Y ahora cómo puedo factorizar eso? Por raíz cúbica, abajo, ¿o no? No, eso es una resta de cubos, entonces puedo usar el producto notable, que era este que nos decía así. Sería x menos 2 y después Ese era el producto notable. Entonces sería x menos 2 ¿Ya? por el cuadrado de binomio de x más 2. O sea, que eso sería eso, ¿o no? Ahí sería, mira, x menos 2, eso está bien. Pero ¿qué viene después de ese? X al cuadrado
más 2x, ¿o no? Algo así. Más 2x, ¿cierto? Y después, Más 2 cuadrados. claro, exacto. Pero ojo que, escuché o no ustedes decir que eso es el cuadrado de x más 2 y no el cuadrado de x más 2. No, sí, profe, me acabo de dar cuenta en el del medio, no, Porque le falta un el 2 al cuadrado medio. tendría que ser por 2 al medio. Sí, tendría que ser por 2. Entonces, es como casi un cuadrado de binomio, ¿cierto? Le falta el 2. Ya, pues, y ahora puedo factorizar estos dos de aquí. Y si reemplazo en el límite, ¿cuánto me va a dar esto? Va a quedar 1 dividido en 4 más 4 más 4 son 8, 12. Profe, ahí me perdí. ¿Cómo salió el 12? Reemplacé el 2 por abajo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? Igual como lo hicimos en este de aquí, pues, en ese. Profe, ¿Sí? disculpe, es que en verdad no entendí muy bien por qué abajo queda la función cuadrática en el denominador. Ah, porque estamos utilizando este producto notable que es resta de cubos, que está ahí arriba. Ese. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, como tenía una resta de cubos ahí, abajo tengo x al cubo Ya, y hizo ya, esa ya. factorización. Vale, profe. Ya, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Otro ejercicio donde estamos aplicando efectivamente esto de los productos notables junto con los límites. Vean bien el ejercicio, todo lo que se usó. Que me vayan diciendo. Ya, cualquier duda que tengan. Vamos a ir con otro entonces ahora. Y vamos a ver una técnica que se llama cambio de variable en límites. Es decir, que esta cosa nos permite, y yo se la recomiendo igual harto de repente, permite que cuando uno tenga un límite donde no hay un producto notable muy evidente, uno pueda encontrar ese producto notable que sea evidente. ¿Ya? Entonces, veamos cómo el siguiente límite que está ahí. Tenemos el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x menos 2 y abajo x menos 4. ¿Qué pasa si yo reemplazo este 4 aquí? O quiero decirme ya, bueno, ¿qué pasa justo en el 4? Voy a llegar a que esto es la raíz de 4 menos 2 partido 4 menos 4, y esto me queda 0 partido 0. Es decir, es una forma indeterminada. Pero tampoco veo que haya un producto notable acá. ¿Cierto? Porque los productos notables que revisamos eran resta de cuadrados, suma y resta de cubos, ¿cierto? Entonces uno mira eso y dice, y no hay nada que me haga entender porque aparte hay una raíz. Entonces, ¿en qué producto notable había una raíz? No había ninguno, una cosa así. Así que tengo dos opciones para resolver esto. ¿Ya? Le voy a dar las dos formas. La primera es la que dice aquí, que es el cambio de variable. Profe, ¿a qué se refiere con el IND? Indeterminado. Para no escribirlo entero, coloco solo ese de ahí, ¿ya? Pero significa que es una forma indeterminada. Entonces, la primera forma, Profe,
¿Sí? Y no se puede arriba el 2 también pasarlo a raíz. Y ahí te quedaría como raíz de 4 menos raíz de 4. Y abajo te queda 4 menos 4. Y después, 24 menos. ya no se me ocurre más, pero por ahí ya se llevan como por 1 de diferencia en potencia. ¿Eso dice que eso? Sí, sí, una cosa así. Pero, ¿y qué haría con eso así? No, no, profe, no. No, no, creo que no se puede. O sea, lo que imaginé creo que no se puede por la regla de las raíces. Ah, ya. Bueno, entonces, la primera forma que vamos a hacer es este cambio de variable, que consiste en que lo que en verdad hace esto es como sacar esa raíz, eliminarla. Entonces uno dice, qué tendría que haber dentro de la raíz para que la raíz deje de existir acá? Un 16. Sí, pero el x es una variable. Entonces, como x es una variable, tiene que ser una variable lo que yo voy a colocar. Sí, no puedo decir como el x es simplemente un número, porque el x no es un número fijo, ¿cierto? El x en verdad es algo que va cambiando y que se va acercando al 4. Y la misión de esto es como decir, ya, quiero reemplazar este x por un valor que de tal manera que lo coloque ahí y me dé justo como me haga desaparecer esta raíz. Entonces uno sabe que lo que tiene que colocar dentro de una raíz, claro, tiene que ser elevado a 2, tiene que ser algo que esté elevado a 2. Y yo le voy a nombrar de otra manera. Lo voy a poner como u al cuadrado. ¿Por qué eso? Porque eso me va a permitir que al colocarlo dentro de la raíz me aparezca solamente u, que es lo que vamos a ver después. Bien, pero cambiar esto también implica cambiar otra cosa. ¿Qué pasa cuando el x se acerca al 4? ¿A qué se acerca el u? 4 al cuadrado. ¿A raíz de 4 o no? A raíz de 4. A raíz de 4, que es lo mismo que decir a 2. Una vez que tengo eso listo, puedo reemplazar mi límite y decir esto es límite cuando u tiende a 2 de raíz de u cuadrado menos 2 partido en u cuadrado menos 4. O bien límite cuando u tiende a 2 de u menos 2 partido en u cuadrado menos 4. Profe, ¿por qué eso? Me perdí. Dime, Me perdí. ¿qué no entiendes? ¿Qué pasa? No, no entendí eso. ¿Por qué coloca el u menos 2 y u cuadrado menos 4 en el denominador? Y Porque le Ah, cambiamos el porque le sacó la raíz. ¿Cierto? Ah, sí, 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 perdón. ¿ya? Cambiamos Ya, el ya. x por cuadrado. ¿Y por qué ahí queda u, o sea, como aproximado al 2? A Ah, la raíz porque de... vimos que cuando x se aproximaba a 4, el u lo que hacía era aproximarse al 2. Ya, pero es porque le saca la raíz, ¿verdad? 4. Sí, sí, bueno, aparece de la relación que tiene el x con el u. Ah, ya, ya, ok. Ujú. Entonces, lo que uno al final hace con esto es como, ya tiene este límite, que es el mismo límite anterior, pero con la variable cambiada. Y este límite tiene la gracia de que es más fácil identificar qué producto notable hay ahí. ¿Qué pasa con el denominador de esto? Es como u cuadrado menos, Es una suma por diferencia, ¿no? es una suma por diferencia, exactamente. Que la puedo escribir de esta manera, como u menos 2 partido en u menos 2 por u más 2. Y entonces aquí puedo
eliminar S con S. Y me queda límite cuando U tiende a 2 de 1 dividido U más 2. Y ahora tengo ese límite ahí que puedo reemplazar. ¿Cierto? Puedo decir esto vale en realidad un cuarto. Ya, todo eso, ¿cierto? Porque cambié la variable x por el u cuadrado. ¿Por qué por u cuadrado? Porque de esa manera me iba a sacar la raíz que tenía por ahí. Y si esa raíz hubiera sido cúbica, tendría que haber hecho otro cambio de variable, ¿no? Tendría que haber puesto u al cubo, para que la raíz cúbica se vaya con el u al cubo que está por ahí. Esa es la primera forma de hacer este límite, pero también tenemos otra forma de hacer el límite, que está acá. Recuerden que el límite original era así, decía raíz de x menos 2, x menos 4. Eso. Entonces, si ya tengo esto ahí, bueno, vimos la forma en que podíamos sacar la raíz, pero hay otra que es ocupar el producto notable de la suma por diferencia para eliminar la raíz. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que amplificar esta división acá. Multipliqué por este término arriba y abajo, que es la raíz, pero con el más 2. Entonces, de esa manera no he cambiado mi fracción porque amplificar por un término arriba y abajo, ¿cierto? Me mantiene la fracción tal como es. Pero sí me permite aplicar un producto notable. Y el producto notable que me permite aplicar es que, como tengo en el numerador una suma por diferencia, se puede fijar que tengo raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Eso me va a quedar como la raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Que es lo mismo que decir x menos 4. Entonces, apareció este valor arriba, que es el mismo que tengo allá abajo, que puedo ahora factorizar. Me queda así. Y puedo decir ya, aquí puedo simplemente ver como lo que pasa en el 4 es lo que está ahí, que sería 1 partido la raíz de 4 más 2, y esto quedaría un cuarto. Entonces ahí tengo otra forma de hacer este mismo ejercicio, pero tengo que amplificar, ¿cierto?, por la suma por diferencia. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos formas, se dan cuenta que da lo mismo cuando elijo el cambio variable o hago de esta manera. Más fácil la segunda. Sí, está más fácil, pero, y ojo Ignacio, ¿qué pasa si tengo de repente raíces que no son cuadradas? Ahí se complica. Claro, ahí es mejor hacer un cambio variable porque
Le coloca el cambio variable como lo que el índice de la raíz para que desaparezca. ¿Sí? Y si el x menos 4 lo transformo como raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sí, también, Y pues, después hago también. una diferencia cuadrada. ¿No Sí, será? también se puede hacer eso. ¿Sí? También. Y ¿Cuánto le va menos? a dar lo mismo que tenemos ahí, pues. Ujú. Ya, entonces, para terminar, al final de esta PPT, que llegamos al final aquí, donde hay una serie de ejercicios. Vamos a por ahí. Este de aquí, hágale una corrección al tercero ya, que dice como que los números valores se están restando, por lo que se están en realidad sumando ahí. Entonces, lo particular que tienen todos estos ejercicios es que no se puede llegar a reemplazar el valor al cual se está aproximando el límite, digamos de alguna forma indeterminada. Así que hay que tratar de, bueno, primero comprobar que no se puede hacer eso, y segundo, ir y analizar de alguna factorización que tengan. Algún producto notable que haya por ahí, ¿cierto? Que pueda yo factorizar. Bueno, le mandé un anuncio para el otro control que tenemos. Más una guía, ¿cierto? Para que desarrollen. Después, el último control que vamos a tener va a ser sobre límites. Profe, algo usted dijo cuando, como qué es lo que íbamos a tener que hacer cuando había una raíz cúbica. Y en el 4 hay una raíz cúbica. ¿Ya? ¿Cómo se hacía eso? Ah, ya, mira, es que dice que el X se acerca al 64, ¿cierto? Ujú. Y sale una raíz cuadrada arriba y una raíz cúbica abajo. ¿Sí? La idea es como decir, bueno, no puedo reemplazar el 64 porque me va a quedar 0 arriba y me va a quedar 0 abajo. La raíz cuadrada de 64 es 8 y la raíz cúbica de 64 es 4. Entonces me queda 0 partido 0. Hay que encontrar algún tipo de cambio o de factorización que pueda hacer. Aquí un cambio que tú puedas hacer es cambiar el x por alguna variable, pero que esa variable elimine las dos raíces a la vez. Entonces, el desafío aquí es decir, ¿cómo tengo que cambiar el x para que me elimine tanto la raíz cuadrada como la cúbica? Por ejemplo, ¿te acuerdas que delante, para eliminar la cuadrada, dijimos que eso se puede escribir como u cuadrado? Y ahí se iba con la raíz cuadrada, pero eso no va a eliminar la raíz cúbica. También, si escribo eso como u al cubo, me va a eliminar la cúbica de abajo, pero no la del cuadrado de arriba. Entonces tengo que hacer algo que me elimine las dos al mismo tiempo. ¿Qué podrá hacer eso de ahí? Entonces, una pista también de esto, para que lo vayan considerando, es que en algún momento les hablé que han visto quizás que esto de la raíz en realidad son como fracciones en el denominador, o sea, en el exponente. Esto es un tercio y este es un medio. Ahí. Es eso. ¿Mm? Así que pensar en un valor, ¿cierto? Que vaya con los dos, que elimine los dos al mismo tiempo, tiene que ser un múltiplo de 2 y de 3, para que me pueda efectivamente quitar ambas raíces que estén ahí. Profe, ¿Le dan las 6 o no?
¿Se podría o no, profe? ¿Qué cosa? No, no te escucho, no escucho nada. Si lo eleva a 6, así tendría Ya. que como multiplicar los exponentes, ¿no? Sí, si lo elevamos a 6, ¿cierto? Ahí. Sí, ¿Qué pasaría con así esto? Ah, pero primero, multiplica y lo divide, ¿no? si el X se está aproximando al 64 y el U entonces, ¿a qué se aproxima? ¿Ya? Hay que resolver eso ahí. Una vez que tengo resuelto eso ahí, el límite Profe, va a ser como límite cuando U tiende a eso, que es. Y nos queda U elevado a 6 en raíz cuadrada menos 8, partido en U elevado a 6 en raíz cúbica menos 4. Y sí, po, ¿qué pasa aquí con estos límites acá? profe, una pregunta, ¿la U se aproximaría como a la sexta raíz de X? ¿Algo así? Sí, el de 64 en este caso. Sí, ¿ya? Eso lo tienen que hacer, ir haciéndolo ustedes. Entonces, cuando yo cambio por el U elevado a 6, la de arriba me queda como U al cubo menos 8, y el de abajo queda como U cuadrado menos 4. Profe, es cierto que la X nunca la tenemos que como acercar a un número, sino que a una variable, por eso le pone U, Claro, ¿no? sí, no, no puedo, claro, Ya, no puedo cambiarlo por un número. ya. ¿Ya? Sí, es como, esto piensa lo que es como reescribir el X de una manera, escribir el X de una manera distinta, a eso se refiere, es como cambiarle la forma, una forma que a nosotros nos acomode. Y te fijas que el U elevado a 6 se acomodaba en este ejercicio, porque ¿cómo me quedó ahora el límite de abajo? Como U al cubo menos 8, y abajo U cuadrado menos 4, ¿sí? Y los productos notables son más evidentes en ese que en el del principio. Arriba tengo una resta de cubos, porque es U al cubo menos 2 al cubo. Y el de abajo es U cuadrado menos 2 al cuadrado. Igual en este caso hubiera sido más fácil hacer la opción 2, ¿o no? Como racionalizar. Es que tienes que racionalizar el cubo también. Ese no es tan, no es como por la suma por diferencia. Ah, yo pensaba que se podía multiplicar por la fracción por raíz de X más 8. Ya, con eso el de arriba te queda como X menos 64, ¿cierto? Pero Sí. ¿qué pasa con la raíz cúbica de abajo? Ah, no se me va a eliminar. No, pues no se elimina. Profe, la única forma de que fuera 64 ahí sería que el U fuera un 2 y estuviera elevado a 6, ¿o no? Ya, sí. Es 2. Muy bien. Eso. Y ahora hay que resolver este límite que está acá, po. Pero Ah, profe. este es mucho más sencillo que el anterior, porque uno se puede fijar primero que no tiene raíces. No tiene ninguna raíz. Mm. Y arriba tengo U al cubo menos 8, que es lo mismo que decir... esto es lo mismo que decir U al cubo menos 2 al cubo. El de Profe, abajo tiene que decir U cuadrado menos 2 al cuadrado. profe, entonces para eso era lo de U, se acerca a, eso es como, había que colocar el valor que tenía que poner en U para que le diera así como 64, ¿no? Claro, sí, porque Ah, decir eso, claro. eso, Cuando uno dice, si el X está llegando al 64, aquí está llegando el U está llegando eh, al 2. eso era lo que no entendía delante, no sabía por qué Ah, era sí, pues ese delante U, igual lo hicimos, ¿no? Con el U cuadrado. por eso lo había preguntado. Sí. Pero ahora me quedó claro. Bien, sí, pues, y se fijan que cuando con el cambio variable no solo tengo que cambiar el X, sino que también tengo que cambiar a qué se aproxima, porque sería raro que el límite me quedara como así, mira, como límite cuando el X se aproxima a algo y aquí tenga como puro U. Habría algo extraño, porque como que adentro me hablan del U y afuera me hablan del X, por eso se cambian las dos cosas. Ya, entonces,
Ahí tienen estos ejercicios para hacer. Cualquier consulta que tengan de estos 4, ¿cierto? Me pueden preguntar, pero traten de hacerlo, como para que vayan encontrando las factorizaciones. Ahí el cuarto ya lo tenemos súper avanzado. Y me estaría cierto que ustedes lo terminen. Profe, También ¿puedo es bajar cierto un cualquier poquito? cosa de la guía de exponencial de logaritmos, si tienen alguna duda me van preguntando. Esta semana los ayudantes no hicieron ayudantía porque el miércoles no hay clase, entonces decimos como subir la ayudantía con los ejercicios resueltos. Pero si tienen alguna pregunta sobre uno de esos, ¿cierto? Le tienen que preguntar nomás a su ayudante, como si tienen alguna duda. ¿Ya? Ya, nos vemos entonces. Profe, una pregunta, nada que ver, pero es que lo que pasa que cuando un ayudante no hace la ayudantía por X motivo, ¿esa ayudantía se tiene que volver a hacer otro día o no se va a reagendar nunca? No, nunca se va a ser No, la ayudantía explicada por él. no debiera hacerla, debiera hacerla. Ah, la tiene que reprogramar entonces. La tiene que reprogramar o tiene que de alguna manera compensar esa... Claro, no solamente no solamente como viendo la ayudantía resuelta, sino que ayudando cómo se resuelve. Sí, tiene que estar disponible para consulta. ¿Mm? Ah, ya, gracias. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con lo de Program? Sí, dime. Se supone que hay que poner la fecha cuando uno hace la nota de venta. Le podemos poner cualquier fecha, ¿no es cierto? Sí, pone cualquier fecha. No salía la fecha, Ah, ya. pone cualquiera. Y en cuanto, cuando grabemos el video, ¿todos tienen que hablar o lo puede explicar solamente una persona? Qué buena pregunta. Yo creo que esa sería bueno que todos explicaran alguna parte, ¿ya? Ya, mejor. Y lo otro, si es que le enviamos todo el trabajo, solamente uno. Sí, uno. Ya. De hecho, yo voy a pedir que me lo envíen o sea, porque no sé cómo está la opción en Canvas. Yo creo que Ricardo puso la opción para subir un archivo, pero Sí. como hay un video también de por medio, ¿cierto? Sí. Ya que lo suba uno solo. Ya. Ya, Bueno. una sola persona, y con eso como yo me sé los grupos porque ustedes lo anotaron, yo después le pongo la nota a todos. Ya, profe. ¿Vale? ¿Ya? Sí, hay todavía queda harto plazo para ese trabajo del programa. Yo lo vi, ¿cierto? Igual tiene como funciones de buscar y cosas así que también bien entretenidas. Ya, eso, cualquier cosa me dicen, nos estamos viendo, bueno, vamos a tener estos días de receso hasta la otra semana, así que igual traten de descansar, igual voy a descansar de las clases y el control lo voy a basar en la guía que les mandé, así que me interesa que se sepan las propiedades, más que nada, como de exponencial, de logaritmo, para que lo vayan viendo. Chao, que estén bien, chicos. Chao, profe.